UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, independientemente del horario en que nos estén escuchando. Bienvenidos a una entrega más de nuestro podcast de la UPSA, Aprendiendo Juntos. El capítulo de hoy es particularmente interesante porque vamos a hablar sobre una temática con el autor directo del libro Commodities as an Asset Class. Estamos hoy, Juan Fernando Subirana, quien les habla, profesor de la universidad y encargado de llevar a cabo un poco la vocería de este nuevo episodio de nuestro podcast. Me acompaña el profesor Gary Bejarano, coordinador del área de Economía. ¿Cómo estás, Gary? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Y nuestro invitado especial, a quien agradecemos profundamente desde la universidad que nos esté regalando su valiosísimo tiempo, el doctor Ivo Sarianovich, que, como les decía, es autor del libro Commodities as an Asset Class. Permítanme, antes de que iniciemos nuestro diálogo, nuestra conversación, que realmente va a estar imperdible en este nuestro podcast Aprendiendo Juntos, que comente un poquito sobre el doctor Sarianovich, qué formación tiene. Él es contador público nacional de la Universidad Nacional de Rosario y máster en Economía de la Universidad Francisco Marroquín. Fue gerente mundial de soja y azúcar en Cargill, Ginebra, y ex CEO de Alvean. Es director no ejecutivo en empresas del sector agrícola y ganadero, así como también es profesor invitado de commodities agrícolas en la Universidad de Ginebra, Rotterdam, la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Austral y UCEMA. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por estar con nosotros comentándonos un poco desde su perspectiva y desde su visión. Muy buenas tardes, ¿y cómo se encuentra hoy, doctor Ivo? Un gusto saludarlo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Juan Fernando y Gary, por la invitación y gracias a la universidad. Una pequeña aclaración. Yo no terminé el doctorado, o sea que lo de doctor me queda un poco grande, pero gracias igual por el cumplido. No, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Un gusto. De todas formas, creo que la experiencia habla por sí sola, por todo lo que ha aportado y lo que está aportando a la academia desde esta publicación, que justamente es parte de lo que quisiéramos conversar y que nos pudiera un poco ilustrar. Al final de cuentas, como estábamos conversando un poco fuera de cámara, justamente yo siempre veo que las situaciones, particularmente en la Argentina, han sido prácticamente una visión al futuro de lo que Bolivia está atravesando. Y en ese sentido me gustaría mucho que nos pudiera comentar un poco sobre las perspectivas de su libro, qué lo motiva a escribir o a coescribir este libro de Commodities as an Asset Class, y cuáles serían los principales mitos sobre los commodities como una clase de activo que se buscan desmentir y desmitificar desde su libro. Bueno, sí, como usted bien dijo, soy coautor. Este libro lo escribí junto a Alan Futterman, que ahora está terminando su doctorado de Economía en King's College, o sea que él sí va a ser doctor de verdad. Y la idea del libro fue la siguiente. Cada vez que empieza a haber preocupación por la inflación en países desarrollados, hago esta salvedad porque después voy a distinguir un poco mi tesis de lo que pasa en Bolivia y Argentina, que no es lo mismo. Pero cuando empieza a haber inflación alta en países desarrollados, por inflación alta decimos cuando se pasa de a lo mejor del 2-3% anual a niveles del 10%, como pasó después del COVID básicamente, los bancos suelen empezar a recomendar a sus clientes que compren commodities como una cobertura contra la inflación. Y nuestra reacción fue que no es siempre un buen consejo, que hay que tener mucho cuidado cuando uno empieza a comprar canastas de commodities, que conocen como precios índices, porque son promedios ponderados de distintos tipos de commodities. Hay distintos tipos de índices, algunos que tienen un perfil más de metales, otro más de energía, otro más agrícolas. Pero independientemente de cuál sea su composición,
no siempre resulta una buena idea comprar estos índices como cobertura contra la inflación. Es bastante más complicado que eso. Entonces el libro, que lo escribimos de hecho antes de que estalle la guerra entre Rusia y Ucrania, era una especie de palabra de advertencia para el ahorrista común, para que no siga este consejo tan a pie juntillas y reflexione un poco más antes de decidir dónde iba a poner su dinero. Entonces, nuestra conclusión fue que sí, que hay commodities que a veces son un buen hedge contra la inflación en algunos momentos, principalmente el oro y otros metales preciosos, seguidos quizás por el petróleo. Pero hay otros commodities como los metales, como las commodities agrícolas, que no tienen una muy buena correlación. Otro tema es que tampoco creemos que comprar commodities sea una buena idea como inversión pasiva. A nosotros nos parece más que los commodities son una inversión activa, o sea que hay que tradear commodities, no que comprar commodities e irse a dormir esperando que suban todo el tiempo. Pues los commodities suben y bajan de precio todo el tiempo. Son productos muy cíclicos que tienen historias alcistas, historias bajistas. Entonces el momento de entrada y salida de esa inversión es muy clave. Entonces eso fue un poco lo que motivó a escribir el libro. Y bueno, y cuando surgió la guerra tuvimos muchas dudas acerca de si publicarlo o no, porque pensábamos que a lo mejor esas tendencias que nosotros veíamos se iban a ver un poco desafiadas por la guerra, pero finalmente lo publicamos igual y las cosas se dieron tal cual como nosotros pensábamos, que fue un ciclo muy corto, que los precios posteriormente bajaron y que no fueron un buen hedge contra la inflación. De hecho, la gente que compró commodities y se quedó todavía con esos commodities hoy por hoy está perdiendo dinero contra la inflación. Habiendo hecho la aclaración de que esto es más que nada para países desarrollados que registran inflaciones altas pero muy bajas para, por ejemplo, criterios argentinos, ¿no? Hay que aclarar que cuando uno tiene commodities en países como Argentina o como está pasando Bolivia ahora, ahí sí el commodity puede ser una buena cobertura contra la inflación porque uno lo que tiene es el commodity como un reaseguro frente a la imposibilidad de acceder al dólar. Y los commodities suelen estar bien correlacionados a nivel precios con los dólares. Y cuando los mercados locales, el dólar está desconectado del valor real, porque el valor oficial tiene una brecha muy grande con el dólar del mercado negro o blue, como se dice en Argentina, ahí tener commodities puede ser una motivación adecuada, precisamente porque uno tiene acceso al dólar al precio que corresponde. Entonces hay que hacer esa salvedad. Yo cuando estoy hablando de que los commodities no son un buen hedge contra la inflación, estoy hablando de países desarrollados. En Argentina y en Bolivia probablemente no haya más remedio que guardar commodities agrícolas o minerales frente a la imposibilidad de acceder a dólares. Entonces me parece que es importante conceptualmente distinguir que son dos realidades muy diferentes. No, buenísimo. Y justamente la siguiente duda que tenemos es, en el libro plantean que los commodities al final del día pueden formar parte de un portafolio de inversión con miras a una diversificación. En ese contexto que nos plantea, pensando en economías como la argentina, como la boliviana, ¿cuán importante considera que es la presencia de commodities dentro de un portafolio de inversión, pensando en la preservación del valor, no en la especulación? Y obviamente, cómo ve, y justamente creo que ya lo comentaba un poquito, cómo han evolucionado las correlaciones con otro tipo de activos de estos commodities. En países desarrollados hay que comprar commodities cuando uno es alcista, no hay que comprar commodities solamente como un hedge pasivo contra la inflación. Cuando uno tiene una historia alcista en algún commodity, hay que comprar commodity y después venderlo cuando uno tiene una historia bajista. En países como los nuestros, más subdesarrollados, yo creo que es prudente mantener algunos commodities como cobertura porque en algún momento, cuando se produzca la devaluación o se unifique el mercado cambiario, esos precios de moneda local van a acompañar a los valores internacionales. Muy difícil para mí recomendar un porcentaje, pero yo diría que cuanto más desequilibrado está el mercado del dólar, más sentido tiene tener commodities. Y de vuelta, más que una inversión porque uno ve que el commodity tiene una historia buena, es más que nada un reaseguro frente a la imposibilidad de mantener sus ahorros en una moneda dura, ¿no? Claro. En ese sentido, justamente tratando de comprender un poco mejor y que nos pueda dar un poco más de luces
sobre este mercado que realmente, si bien en el caso boliviano se lo ha trabajado en varios sentidos, varios sectores, pero la mayoría, y con seguridad muchas personas de las que nos están escuchando en este nuestro episodio de Aprendiendo Juntos, capaz no lo tengan del todo claro. ¿Qué impulsa, por ejemplo, los niveles de precio de un commodity? ¿Qué tipo de información es la que mueve o gestiona esa volatilidad? Y por ejemplo, aterrizando por ejemplo en commodities como el caso del cobre, como el caso del litio, que al final del día terminan siendo bastante relevantes para el caso boliviano, ¿no? Considerando obviamente que tenemos todo un proyecto a nivel nacional de desarrollo de litio, pero no tenemos la claridad suficiente hablo como sociedad informada, sobre cómo funciona el mercado de commodities y qué tipo de impulsos pueden llegar a tener los precios. Bueno, vamos por partes. A ver, primero, la economía mundial tiene un Producto Bruto aproximadamente de 110 trillones de dólares, trillones norteamericanos. ¿Okay? Ese es el tamaño de la economía mundial, el Producto Bruto mundial. El sector de commodities en general suele ser entre un 10 y un 15% de la economía mundial. O sea que entre 10 y 15 trillones. No es un número preciso porque los precios de los commodities son muy volátiles y porque los volúmenes también cambian año tras año. Aparte de ser un 10-15% del Producto Bruto Internacional, los commodities son aproximadamente un 15% del comercio internacional. O sea, el comercio internacional es aproximadamente exportaciones o importaciones, son un 30% del producto y la parte que se exporta o importa de commodities es un 15% de ese 30%, o sea, un 4,5% aproximadamente del Producto Bruto Mundial. Los commodities tradicionalmente se dividen en tres grandes familias. Está la familia de la energía, que es la más grande, que es un 60% del mundo de los commodities. Después están los metales y minerales, que es un 20%. Y después está la parte agrícola, que es otro 20%. El commodity rey, el commodity más importante de todos, es el petróleo, el crudo. El crudo es entre un 40 y un 45% del total de todos los commodities. Por eso es tan importante ver lo que pasa con el crudo, porque el precio del crudo repercute en la estructura de precios de todas las otras materias primas. Usted me preguntaba cómo se forman los precios. A mí me gusta siempre usar como instrumento pedagógico para explicar eso la idea de un triángulo. Entonces, en el ángulo de arriba tenemos la parte microeconómica. Entonces hay que analizar bien la oferta y demanda de cada uno de esos productos. En el ángulo de la izquierda tenemos la macroeconomía. Y ahí hay muchas variables macroeconómicas que van a influenciar la trayectoria de los precios. Porque los niveles de precios de un punto de equilibrio a otro están siempre determinados por lo micro. La microeconomía va a definir siempre de dónde arrancamos y hacia dónde vamos. Pero la macro nos puede indicar un poco la secuencia de ese camino. ¿Y qué variables macro son importantes? Crecimiento del Producto Bruto Mundial, si hay recesiones bajistas, si hay expansiones alcistas, política monetaria en Estados Unidos que determina las tasas de interés internacional. Cuando las tasas son altas, los precios de los commodities suelen bajar, cuando las tasas son bajas suelen subir. Eso también determina niveles de inflación, que ya lo tocamos en la pregunta anterior. Volatilidad internacional, cuando hay mucha volatilidad internacional, los precios de los commodities en general suelen bajar y viceversa. Precio del crudo, que no es macro, pero es micro, pero dado su gran alcance tiene impacto en todas las variables. El valor del dólar en los mercados internacionales. Se suele decir que cuanto más fuerte está el dólar a nivel internacional, los commodities tienden a bajar y viceversa. Aunque esa relación se ha roto un poco, dado que Estados Unidos ahora es un gran exportador de energía, entonces esa relación que se ha sostenido tradicionalmente está un poco rota y hay que ver si eso continúa así. Pero esas son... Y por último, el último ángulo que hay que considerar de este triángulo es básicamente la actitud de los fondos especulativos en los mercados, que no determinan los niveles de precio, pero son como catalizadores de los movimientos. Los fondos generalmente son los que impulsan la dirección del movimiento. Yo creo que hay que distinguir en estos tres ángulos. Lo micro va a determinar la dirección del precio final de largo plazo, lo macro va a impactar básicamente la trayectoria, y los fondos son los que apuran
o no apuran ese camino, básicamente. Yo creo que eso explica la dinámica de precios. Usted me preguntaba después al final sobre el cobre y el litio. Yo quiero aclarar que mi especialidad son los commodities agrícolas, pero podría responder a la pregunta del cobre y el litio, o sea, oferentes. Básicamente, Chile es el gran oferente de cobre y China es el gran comprador. Entonces, esa puja, digamos, entre China y Chile va a dar lugar un poco a las tendencias de precios, dado que la oferta en el caso de los minerales suele ser en el corto plazo bastante fija, va a depender más de cómo se mueve la macro China, y la macro China últimamente está bastante golpeada. Y el tema del litio tiene también, entre los principales oferentes, tiene a Chile, tiene a Perú, tiene a Bolivia, Argentina, que va ganando espacio también, y Australia es otro proveedor grande. Por ahí me estoy olvidando alguno porque de nuevo no soy tan conocedor. Y del lado de la demanda tiene mucho que ver todo el tema de las baterías, ¿no? Entonces el proceso de electrificación del parque automotor va a ser un determinante muy importante. Ahora, cuando hablamos de litio, creo que es bueno mirar algún día las curvas de precios, porque el precio del litio se ha destruido, literalmente. O sea, hoy el precio del litio está a niveles muy, muy, muy bajos. Entonces va a testear la eficiencia de los distintos procesos productivos, porque a menos que rebote por mayor demanda, va a ser bastante difícil que se produzca todo el litio que uno piensa que se iba a producir a estos niveles de precio. Y el tema de los autos eléctricos, que bueno, en China son un gran boom, en otros países están empezando a ser cuestionados también por las políticas de Trump, que son por ahí menos proclive al reemplazo de los fósiles, ¿no? Entonces hay que ver cómo sigue esa historia, que tuvo mucho momentum en algún momento y ahora está más cuestionado. No, buenísimo, buenísimo. Creo que nos deja con una perspectiva muchísimo más clara sobre un tema que al final del día, como le decíamos, nos afecta bastante como economía, como país, y efectivamente, como bien lo menciona, el precio del litio se ha erosionado a lo largo del tiempo. Cuando uno mira la serie de datos es realmente preocupante. Bien, me gustaría ahí que nuestro querido amigo el profesor Gary nos pueda apoyar con algunas preguntas, algunas interacciones. Quisiera recordar a todas las personas que nos están viendo o escuchando, estamos en un episodio más de nuestro podcast Aprendiendo Juntos de la UPSA, y el día de hoy nos acompaña el profesor Ivo Sarianovich, especialista en commodities y coautor del libro Commodities as an Asset Class. Profesor Gary, por favor, le cedo la posta. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Ivo, por el tiempo, por la participación. Ya hemos sostenido unas conversaciones y bueno, esperamos desarrollar algunos programas junto con la universidad en nuestra minor que tiene en agribusiness y también algunos diplomados. Ahí nos gustaría tenerlo como un profesor orientador, sobre todo en esta temática. Bien, Bolivia participa dentro de los 10 países productores de soya, como le decimos comúnmente aquí en nuestro país, la soya, el complejo leginoso, pero creo que no se ha podido adscribir a las tecnologías. Si bien somos el 10º país productor de soya y el 13º en girasol, creo que la profundización financiera no ha seguido este ritmo. Tenemos casi 14.000 productores, de los cuales es escaso el porcentaje que participa con productos derivados. La agroindustria ha utilizado los mercados de valores, algunas emisiones de bonos, pero el conocimiento es bastante reducido, ¿no? ¿Qué podría usted en su experiencia poder comentarnos para que los nuevos jóvenes que son de esta generación que viene ya viendo algo de trading, viendo lo de trading de monedas, puedan tal vez desmitificar sobre el tema de los commodities? Tal vez se observa como una baja rentabilidad, un mercado tal vez bastante complejo. Eso un poco, Ivo, ¿cuál sería el roadmap que debe tomar A nivel formación, a nivel formación? bueno, hay mucho para leer, cada vez hay más material, por suerte, porque esto de los commodities, cuando, por ejemplo, yo empecé a dar clase acá en Ginebra hace ya 17 años, era muy difícil encontrar material escrito. Ahora, si después les interesa, les mando una lista que yo armé que se llama ¿Qué puedo leer sobre commodities? Bueno, muchos libros están en inglés, ¿no? Pero uno se puede pasar unos cuantos años si quiere leyendo material sobre commodities en estos momentos, y hay libros muy interesantes, libros de distintos niveles de accesibilidad, desde más complicados a más fáciles.
También hay formación online, formación presencial, o sea que hay bastante más acceso a material informativo. En el caso de Bolivia, los mercados agrícolas, los mercados fósiles por el tema del gas, los mercados minerales, o sea que hay realmente mucha, eh, digamos, mucha influencia, ¿no?, del tema commodities. Por eso yo creo que para cualquier persona, más allá de lo que uno quiera estudiar universitario, es casi, incluso como ciudadano, bueno saber qué es lo que pasa en estos mercados, porque tiene un impacto muy, muy grande en el día a día de nuestras economías. Excelente, muchas gracias, estimado Ivo. Aquí en Santa Cruz se tiene como una regla de fijación de precio, o una regla como que llamamos una regla de dedo, que es el famoso Chicago, menos $100. Pero vemos que en los últimos años como que se ha ido desprendiendo esta alta participación en la formación de precios. ¿A qué obedecerá este nuevo giro que se tiene y cuáles serían los mercados que debemos mirar desde Bolivia? Bueno, en general, o sea, lo que usted me está definiendo es lo que se llama técnicamente como una prima, basis o diferencial, ¿no? Los mercados que no son Chicago suelen cotizar a primas que están básicamente, generalmente fluctuando, no son fijas. Por eso me llama la atención cuando usted me dice que era Chicago menos 100, porque las primas suelen fluctuar. O sea, Argentina trae idea a primas fluctuantes contra Chicago. Eh, Hay muchas cosas que pueden afectar eso. Por ejemplo, la guerra tarifaria en Estados Unidos, que hace que China por ahí compre menos poroto de soja de Estados Unidos, hace que eso hace que baje Chicago y a lo mejor suban las primas de países sudamericanos alternativos como Brasil, como Argentina, como Uruguay. No Paraguay, porque Paraguay tiene conflictos diplomáticos con China, entonces China no importa soja paraguaya. No sabría decirle en particular qué es lo que está modificando las primas de Bolivia, pero lo que me animaría a decir es que no hay ninguna necesidad que esa prima sea fija. Esa prima se debería estar moviendo. ¿Cuáles son los motivos de las primas? Bueno, suelen ser cuestiones logísticas, de fletes. Esa suele ser un componente muy importante en el componente de la prima, pero no la única. Las primas suelen estar generalmente más deprimidas en el momento de cosecha y se van apreciando hacia el final de la campaña. También depende de los valores de las primas, de los orígenes alternativos. Por ejemplo, si hubiera un año con sequía en Argentina y Argentina importa, probablemente las primas en Bolivia deberían ser más caras que si Argentina está exportando mucho, donde le hace falta menos importaciones. Pero creo que no tendrían que usar la idea de que la prima es fija. La prima, bien, digamos, analizada, ajustada, debería irse modificando de acuerdo a las distintas variables. Supongo que el flete de barcaza por la hidrovía tiene una influencia muy grande. No sé cuán volátil es ese flete de barcaza, pero estaría bueno analizarlo más en detalle para poder llegar a una conclusión. Perfecto, estimado Ivo. Y bueno, esto como una consulta que siempre hacen los jóvenes, los estudiantes, para quienes principalmente estamos desarrollando esta conversación. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que podría cometer un inversor en commodities? ¿Qué nos podría sugerir desde su experiencia? Bueno, el primer error es tener commodities sin entenderlos. Creo que ese sería el primer error. O sea, los commodities son bichos complicados. Eh, Mi recomendación sería que cuando uno quiere traer un commodity se familiarice lo más posible con la oferta y demanda de ese producto, entender bien quiénes son los principales productores, quiénes son los principales compradores, cómo se inserta ese producto en los flujos internacionales, si es un instrumento de geopolítica de algunos países o no, cómo correlaciona el precio del producto con otras cosas. Eh, a mí a veces me parece un poco imprudente ponerse a trader commodities sin tener ese conocimiento porque se vuelve muy azaroso eso, ¿no? Creo que es más fácil tradear a lo mejor un bono con un tipo de rendimiento más fijo o tradear una acción que tiene una perspectiva de dividendo. El commodity suele ser un precio mucho más volátil, o sea que yo lo dejaría al commodity como una inversión más riesgosa, con un componente más especulativo y a lo mejor para tradearlo con una parte del portfolio que tenga más apetito por el riesgo. O sea, cuando uno empieza a no ser tan conservador y quiere buscar un poco de rendimiento, como se dice, un poco en los extremos del portfolio, es donde entra, ahí me parece, el commodity como alternativa. Entonces, lo que yo diría es que
ser prudente, hay que conocerlo bien. No hay que caer en esas recomendaciones muchas veces de los bancos, que muchas veces están dadas también por personas que tampoco entienden tanto del mundo de los commodities. Entonces hay que ser prudente y estudioso, sería un poco la recomendación. Perfecto, Ivo. Y respecto a estos temas, en cuanto a la digitalización, inteligencia artificial, vemos que en los últimos años viene creciendo de manera exponencial este uso de herramientas digitales y modelos de inteligencia artificial. Desde su vivencia, Argentina creo que ya está ingresando en esta etapa algunas aplicaciones como Hedgehog, donde creo que es co-founder. Si nos podría comentar cómo la inteligencia está innovando y acercando, en este caso cerrando la brecha del conocimiento entre de los productores, ¿no? Sí, Principalmente. yo creo que la inteligencia artificial tiene mucho para aportar a nivel eficiencias. Entonces yo pienso que hay muchas soluciones que van a permitir producir de forma más eficiencia, menos costosa, porque, por ejemplo, se puede hacer eh, una práctica mucho más precisa, va a haber menos desperdicios. Por ejemplo, con un dron uno puede hacer aplicaciones mucho más puntuales. Eh, Uno puede recoger información con un tractor, con una cosechadora. Ahora, Hedgehog es un aporte adicional a eso, porque en vez de focalizarnos en la parte estrictamente productiva, en vez de focalizarnos en el Q de la ecuación, decidimos focalizarnos en el P de la ecuación para que el P por Q sea lo más alto posible. Entonces, lo que aporta Hedgehog es básicamente utilizar la inteligencia artificial para ponerle precio a las cosechas. Y la propuesta es que Hedgehog le permite ponerle a la cosecha un precio mejor que el promedio aritmético de los días que faltan desde que uno comienza a usar el producto hasta que termina la campaña. Y el modelo nos permite pricear en general con un 90% de chance un poco mejor que ese promedio. Entonces sí, es una contribución importante, le permite al productor concentrarse en lo estrictamente productivo y el modelo va priceando de acuerdo a distintas señales, que tira básicamente 5 señales en todo el periodo, y el promedio de esas 5 señales es el que va a permitir superar al promedio diario de que si uno fuera vendiendo. Y bueno, y la alternativa si no sería especializarse en el mercado, estar hablando con los operadores, decidir de forma subjetiva cuándo ponerle precio. La propuesta nuestra es que con inteligencia artificial eso se puede lograr sin estar nosotros acompañando, metidos en el día a día. Perfecto, profesor Subirana. Ahí, como siempre, estamos en las dinámicas de mirar hacia afuera un poco las tecnologías. Y en esta dinámica, Bolivia no cuenta con una bolsa de productos, ¿no? Hasta la fecha sigue en proyecto. Tenemos más de, creo que el último estudio se hizo hace 25 años, un estudio de viabilidad sobre una bolsa de productos. ¿Qué futuro nos depara? Tal vez podríamos cerrar con estos comentarios entre los tres. El problema de las bolsas de productos es que para que funcionen necesitan una participación muy activa de especuladores para que le den liquidez. Las bolsas de productos donde solamente participan las puntas comerciales suelen tener muy poco volumen y terminan languideciendo. Entonces, ese es un problema. Otro problema es que si no tenemos bolsas locales, terminamos utilizando como instrumento de cobertura a mercados que muchas veces no son una buena cobertura. A veces, por ejemplo, Chicago no es una buena cobertura para las producciones de Latinoamérica. Entonces yo siempre promuevo de que se haga algo a nivel Mercosur, donde a lo mejor tengamos como una bolsa regional que sea una alternativa a Chicago. Y eso es porque Chicago también refleja cada vez más estrictamente precios locales en Estados Unidos, porque fruto de las políticas de biocombustibles aumenta mucho la demanda local y Estados Unidos en términos relativos exporta menos. Entonces al exportar menos, Chicago refleja más el precio local y no tanto el precio internacional. Y eso hace que los hedges, las coberturas que hacemos los operadores en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, tengan que lidiar con un mercado que no es un fiel reflejo de nuestras situaciones locales. Por eso sería ideal poder contar con algún tipo de bolsa de futuros a nivel Mercosur que a lo mejor tenga distintos puntos de entrega. Puede ser puntos de entrega en distintos lugares de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina y de Bolivia. Y eso creo que sería permitiría un mejor descubrimiento de precios
de nuestras producciones. También teniendo en cuenta que en términos relativos, sobre todo en el caso de los oleaginosos, nuestra parte del mundo es cada vez más importante como porcentaje de la producción mundial, ¿no? Hoy por hoy, bueno, Brasil lidera la producción de soja, pero si sumamos toda la producción regional, tenemos Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia en exceso de 230 millones de toneladas, que es casi el doble de lo que se produce en Estados Unidos. Entonces tiene mucho sentido pensar que podríamos tener una formación de precios más local y no tan dependiente de lo que se hace en Chicago. No, espectacular, espectacular, profesor Ivo. Creo que ha sido muy enriquecedora la charla y la verdad es que nos deja picados, nos deja con ganas de seguir profundizando el tema, porque al final de cuentas nuestra sociedad, nuestro país, nuestra economía, más allá de los temas, por ejemplo, que son convencionales como hidrocarburos y minería, sí o sí tiene una vinculación tremendamente importante con todos los negocios del agro y por ende con toda esta temática vinculada a los commodities. Justamente bien lo decía el profesor Gary, que es uno de los académicos que más atención le está dando justamente a este tipo de temáticas a nivel regional, y me atrevería a pensar y decirlo hasta a nivel nacional. Él tiene una visión bastante amplia sobre este tipo de temáticas y de verdad que sería realmente muy fructífero poder conversar quizás en otros foros. ¿Por qué no pensar en alguna dinámica, armando algún programa que podamos dictar a nivel posgradual desde la universidad? Porque realmente la temática da para mucho por cortar. Simplemente quisiera comentar para todas las personas que nos están escuchando en nuestro podcast Aprendiendo Juntos, que el libro escrito por el profesor Sarianovich y Alan Futterman lo encontramos por si acaso disponible en Amazon y está dentro del límite de compra de algunas tarjetas. Hoy por hoy estamos con algunos limitantes en términos de compras por internet, pero está dentro de lo que algunas tarjetas permiten para que lo puedan Igual, yo le pasé un leer. PDF, yo le pasé un PDF a Gary por si hace falta circularlo. Buenísimo. Sí. Yo quedo realmente muy agradecido porque nos ha abierto bastantes puertas, mucho conocimiento, mucha expertise que nos está trayendo justamente a la academia, y obviamente siempre se va a agradecer este tipo de desprendimientos en términos de su tiempo, en términos de su investigación, que como le digo, nos ha dejado picados, nos ha dejado con ganas de mucho más, y obviamente a través de ya sea el profesor Gary o alguna otra autoridad de la universidad, con seguridad que lo vamos a estar invitando para que nos pueda colaborar en alguna otra charla, en algún nuevo podcast, ¿por qué no? Y también en algún programa posgradual que realmente, como le digo, es necesario. Bien lo mencionaba en alguna parte de sus intervenciones, ¿no? La importancia de enterarse de qué son los commodities. Creo que es la clave, el punto inicial para garantizar o por lo menos precautelar posibles pérdidas, o como lo podemos decir coloquialmente, metidas de pata en términos de inversión, ¿por qué no? Y justamente es parte de esa formación, parte de esa lectura tanto académica como pragmática que nos está trayendo justamente el día de hoy. Por mi parte, agradecerle y agradecer a todas las personas que han estado con nosotros en el podcast de la UPSA Aprendiendo Juntos. No sé, ahí profesor Gary, si quiere dar algunas palabras de cierre, despedida a nuestro invitado que gentilmente nos ha aportado muchísimo en este corto espacio que disponemos desde el podcast de la UPSA. Muchas gracias, profesor Subirana, por la dirección del programa, por este espacio. Tenemos muchos temas aún por conversar: cripto, oro, monedas, tensiones geopolíticas, relaciones, tal vez recaudaciones fiscales versus competitividad en los sectores productivos y agrícolas en Sudamérica, no solamente Bolivia. Y bueno, alguna invitación a escribir algo por ahí, ¿no? Académico. Entonces, seguramente vamos a estar comunicando con el profesor Ivo, al cual le agradezco a nombre de la universidad, también de la decanatura, por ese desprendimiento de facilitarnos su libro en PDF. Ya está en los grupos de los profesores y también me han comentado y me han pedido que le agradezca, ¿no? También es un trabajo de bastantes Gracias a años, ustedes bastante experiencia. Yo les agradezco la invitación, es un placer estar con ustedes y bueno, será hasta la próxima. Ojalá podamos seguir
viendo cosas en el futuro y es todo de mi parte. Buenísimo, muchas gracias a todos. Nuevamente nos despedimos, el profesor Gary Bejarano de la universidad, el profesor Ivo Sarianovich, que nos ha dado su conocimiento el día de hoy en este episodio, y me despido, Juan Fernando Subirana, desde nuestro podcast Aprendiendo Juntos, podcast de la UPSA. Que estén muy bien, hasta luego.